avanzados. Además que nosotros vamos a estar muy pendientes a las próximas conversaciones con Donald Trump, que va a recibir a Netanyahu en Mar-a-Lago. El primer ministro israelí se va a reunir con el presidente estadounidense para poder abordar ese alto el fuego en Gaza, que ya fue tratado en octubre de 2025, y avanzar también sobre el plan de paz en medio de estas tensiones y presiones internacionales y regionales. Nosotros que vamos a hablar de todo ello con nuestros siguientes invitados de Todo es Geopolítica. Doy la bienvenida a José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, un placer de estar con vosotros. También tenemos a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Y por último a Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes, Emiliano. Bueno, parece que acabamos justo de perder la conexión con él. Vamos a empezar con Adrián Celaya. Quería preguntarte, en principio, estas negociaciones con Netanyahu y Donald Trump que se van a llevar a cabo en Mar-a-Lago, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, la verdad es que la situación es bastante complicada, ¿no? Los acuerdos que se firmaron para el alto el fuego tuvieron un impacto, sí, muy claro, digamos, en la reducción de la violencia de los combates y de esa destrucción que desde un punto de vista humanitario estaba siendo tremenda. Pero la verdad es que los incumplimientos están siendo constantes y incumplimientos que no pueden atribuirse a razones casuales, sino a una, yo creo que aparentemente premeditada estrategia del gobierno de Israel de mantener la tensión en la medida, y siempre de forma, digamos, muy controlada, pero en la medida en que esto no suponga una reactivación del gran problema de fondo de Israel, que ha sido este movimiento de la opinión pública internacional que estaba generando graves amenazas en distinto sentido, con respecto a países más o menos cercanos, con respecto al incremento de la agresividad de países más lejanos e incluso poniendo en riesgo la pérdida o por lo menos el alejamiento de su base social y política en el propio Estados Unidos, ¿no? Esto era un contexto tremendamente amenazante, pero que la verdad es que entre el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos han sabido, a través de este acuerdo, han sabido desactivar por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces, el objetivo está conseguido. Ahora lo que intenta Israel es mantener la tensión, mantener sus objetivos de hacerse con el territorio de Gaza, pero siempre con una tensión limitada, es decir, evitando que se vuelva a reactivar ese movimiento de la opinión pública internacional. Lamentablemente, la opinión pública internacional efectivamente está claramente adormecida a partir del momento en que se firma el alto el fuego. Detrás de esto está evidentemente la complicidad de movimientos sociales, políticos o gobiernos que en realidad se estaban moviendo sin muchas ganas para enfrentarse a lo que estaba sucediendo en Gaza. Y es esto lo que explica cómo simplemente en cuanto han tenido el pretexto de esa firma del alto el fuego, pues se han desactivado todos estos movimientos que a nivel político se estaban produciendo en el conjunto del mundo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en las circunstancias actuales las cosas están yendo bien para Estados Unidos y para Israel, y por lo tanto van a intentar continuar avanzando dentro del marco definido por el alto el fuego e intentando siempre pues utilizar las distintas cláusulas para favorecer esa ocupación de Gaza por parte de Israel y siempre pues intentando limitar el tensionamiento en base a esas variables que hemos comentado. Es decir, no provocar un contexto quizás de ruptura del alto el fuego que volviera a generar una situación peligrosa desde el punto de vista de la opinión pública internacional.
Pues Adrián, vamos a ir con una última hora, enseguida damos paso a la siguiente pregunta, y es que Hamás acaba de confirmar los nombres de sus dirigentes asesinados en 2025. Según acaban de informar, la ala militar de Hamás, la brigada de Al-Qassam, ha emitido este lunes un comunicado en el que enumera los nombres de los altos funcionarios de la organización que ha fallecido este año en el conflicto con Israel. Entre ellos se encontraba el portavoz de la brigada, Abu Obaida, y Mohamed Sinwar, el ex líder de Hamás en la franja de Gaza, y el hermano del difunto líder político del grupo, Yahya Sinwar. Además, se han registrado también las muertes del comandante de la brigada de Rafah, Muhammad Sabana, también conocido como Abu Anas, y de los altos mandos militares Hakam Alisi y Raed Saad. Las fuerzas de defensa de Israel han dicho que podrían haber matado a Mohamed Sinwar en abril y a Obaida en agosto. Y te quería preguntar sobre ello, José Luis, ¿qué impacto podría tener esta eliminación de estos altos mandos de Hamás, incluidos pues Abu Obaida y Mohamed Sinwar, en la capacidad de la operativa y también en la estrategia militar del grupo dentro de la franja de Gaza, y relacionado también con los obstáculos internos y externos que podrían dificultar la implementación del plan sostenible de Gaza? Es muy importante porque no deja de ser una plena decapitación poco del movimiento de Hamás, especialmente en toda su estructura paramilitar, ¿no? Así que es un golpe muy importante. Hay que tener en cuenta que Hamás a nivel de Gaza tiene varios problemas. Por un lado, la ausencia de abastecimientos, de llegada de armamento de algún tipo, porque el bloqueo es un bloqueo continuo, constante, y por tanto esa afluencia de armas, aunque sean incluso armas ligeras, no le llega ni siquiera, bueno, pues el tema de municionamiento. Así que tienen los recursos que tenían acumulados y que puedan mantener un poco en todo ese aspecto. Por otro lado, lo que vemos visiblemente, ¿no? O sea, los ataques masivos del ejército israelí por evitar en todo lo posible todo tipo de reorganización de Hamás a nivel paramilitar, para eliminarlo ya, bueno, pues como una alternativa terrorista, y por tanto eliminar por todo lo posible toda su capacidad armada en todos los elementos. Y una de las principales capacidades es la eliminación de todos sus dirigentes y todo su elemento más veterano. O sea, mientras tenga cuadros, aunque sean locales, que puedan ir sustituyendo a los que cayeron, pues bueno, pues el movimiento va a mantener su capacidad de resistencia, de moral y de dirección. Pero si se van agotando un poco esos cuadros que fueron formados también en el extranjero, etcétera, pues claro, va a llegar ya a una dispersión, a una anarquía. Y luego un elemento que muchas veces le prestamos poca atención, que son los elementos internos, ¿no? Hace unas semanas uno de los principales jefes beduinos, un poco de la franja de Gaza, que había colaborado con los israelíes y que mantenía pues una pequeña mafia delictiva esencialmente para asaltar los recursos de ayuda de las ONGs que proporcionaban a Gaza, bueno, pues fue eliminado un poco por Hamás, ¿no? O sea, la debilidad también de Hamás, tengamos en cuenta que controlaba políticamente y también las instituciones oficiales, cuerpos de policía, etcétera, que por ahí hay mucha dificultad en diferenciar lo que es el aparato, se puede decir, paramilitar del movimiento Hamás, que es lo que ha realizado todas las operativas de signo terrorista, con las propiamente que formaban parte de fuerzas de orden público controladas por Hamás, pero que eran las institucionales de la Franja de Gaza, ¿no? de la autonomía de Gaza. Entonces, en ese ámbito, claro, el problema que tiene es que su debilitamiento favorece la floración de otro tipo de organismos armados, como la Yihad Islámica, otras organizaciones mucho más radicales y que intentan en este sentido anárquico pues sustituir a Hamás, algo que nos parece incluso imposible, con una mayor radicalidad, intentar aprovecharse que las nuevas generaciones de gazatíes puedan apoyar unas opciones políticas mucho más duras y extremistas y agresivas que lo que fue Hamás en su momento, y por otro lado también esas organizaciones delictivas
que en muchos casos han ayudado a colaborar, como hizo la mafia siciliana con la colaboración con los aliados, bueno, pues con las fuerzas israelíes para intentar adueñarse del mercado negro, del contrabando y por tanto a aprovechar para adueñarse un poco de las voluntades ante pues la derrota totalmente palpante un poco de Hamás un poco en ese espacio, ¿no? Así que vemos por lo tanto un poco todas esas configuraciones. O sea, la paz es una paz de aniquilamiento, claramente. O sea, Hamás no tiene ningún tipo de posibilidades y la única particularidad que tiene es un proceso de invernación, intentar sostenerse, mantener la organización con los cuadros que puedan sobrevivir y en el caso de que la población gazatí pueda mantenerse así en ese proceso de reconstrucción, pues ir preparándose para un sentido de venganza para el futuro, porque lo que queda claro es que tanto en el ánimo israelí como en el ámbito esencialmente de los hermanos musulmanes por su radicalidad, en ambos únicamente se retroalimentan del odio del uno contra el otro y desde luego pues no hay posibilidades de diálogo, de puentes, porque en muchos casos han eliminado a las personas que podrían protagonizar ese diálogo y ese puente, ¿no? Así que es una paz por aniquilamiento que puede tener a corto plazo pues una finalidad pacífica. Veremos lo que sucede a medio plazo y sí, esencialmente a largo plazo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede también en ese corto plazo. Quería preguntarte a ti, Emiliano García Coso, antes se nos había ido la conexión, profesor de CADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Emiliano, ¿qué obstáculos internos y externos podrían dificultar la implementación de este plan de paz y qué es lo que esperas después de estas conversaciones que se lleven a cabo durante el día de hoy? Bueno, yo creo que se está hablando de implementación de un plan de paz que Netanyahu no quiere, ni menos aún los socios de gobierno de Netanyahu. Entonces, de hecho, es más que probable que en la reunión que van a mantener hoy con el presidente Trump, pues Netanyahu intente explicarle cuál es su visión de ese gran Israel, que implica, como ya sabéis, la ampliación de los asentamientos en Cisjordania, el control dentro de la línea amarilla que se acordaron en esas supuestas conversaciones de cese el fuego, teniendo un control absoluto sobre cualquier movimiento, incluso incluyendo, como decían José Luis y también decía Adrián, de grupos que hagan contrapeso al control territorial que tiene Hamás, y luego, por supuesto, seguir con la presencia en el sur del Líbano, coartando cualquier tipo de acuerdo con el Líbano que supuestamente habían alcanzado, mantener el control que ha tenido más allá de los altos del Golán en Siria, y por lo tanto pues tener esa especie de gran Israel con esa franja securitaria amplísima. Y luego, por supuesto, me imagino que dentro de las conversaciones que mantendrán el día de hoy, pues hay dos puntos de máxima prioridad para el señor Netanyahu. Uno, ver o tantear si Estados Unidos le autorizaría un nuevo intento de bombardear las defensas aéreas que han podido reconstruir la Guardia Revolucionaria iraní para seguir manteniendo debilitado a Irán y, por lo tanto, que deje de ayudar o sostener económica y militarmente a Hezbollah en el Líbano, especialmente. Y la segunda, que creo que es otra de las prioridades, es recordemos que al año que viene, en octubre, hay elecciones. Elecciones dentro del gobierno donde se va a volver a presentar Netanyahu. Por lo tanto, creo que otra de su estrategia es garantizar el apoyo del señor Trump con una presencia activa en la campaña política que se inicie en el curso que viene, sosteniendo al señor Netanyahu, presionando para que les den el famoso indulto o amnistía por los delitos que todavía tiene que hacer frente ante los tribunales israelíes y, sobre todo, como tiene una ratio de aprobación por parte de la población israelí muy elevada, pues que sea, digamos, el portavoz de la candidatura de Netanyahu para ver si logra esos 61 puestos en el Knesset y, por lo tanto, tener la mayoría necesaria para gobernar. Dudo que alcance los 61, seguirá necesitando a los ultraortodoxos y, por lo tanto, pues poco futuro para un Estado palestino y mucha inestabilidad tanto en la zona del sur del Líbano como en parte en Siria y, en su caso, también con peligro de un nuevo bombardeo sobre Irán para tratar que fortalezca y que, por lo tanto, se ocupe de las cuestiones internas. Es decir, creo que esa es un poco la agenda del señor Netanyahu en su visita a la Casa Blanca en el día de hoy. Pues gracias, Emiliano. Quería preguntarte a ti, Adrián, sobre estas elecciones. ¿Qué es lo que esperas que ocurra? Las elecciones en Israel, ¿te refieres? Bueno, vamos a ver. En principio, las expectativas de Netanyahu no son muy buenas, teniendo en cuenta el fraccionamiento interno dentro
dentro del país, pero claro, cómo evolucione el conflicto en Gaza puede ser realmente determinante para que las cosas vayan en una otra dirección. Yo creo que probablemente teniendo en cuenta que si es cierto que los conflictos bélicos generan desasosiego en una parte de la población, también es cierto que en muchos países en los periodos de guerra tienden a ser los gobiernos que están al mando los que ganan las elecciones. Esto no siempre sucede, pero hay una tendencia bastante general en esa dirección. Todo depende, por supuesto, de cómo se puede presentar la evolución de ese conflicto y qué instrumentos hay desde el punto de vista fundamentalmente de los medios de comunicación para que la versión que está dando el gobierno sobre lo que está sucediendo vaya o no adelante, ¿no? Vamos a ver, ahí la situación internacional y la relación con Estados Unidos puede ser un factor muy importante, pero dentro de ese marco no hay una expectativa de cambio significativo en el marco general de la relación entre Estados Unidos e Israel a corto plazo, no antes de esas elecciones. Sí es cierto que se está produciendo, de hecho, un distanciamiento de la base social del trumpismo y de la opinión pública norteamericana en su conjunto con respecto a Israel, con respecto a las políticas desarrolladas por el gobierno de Israel y con respecto a la influencia política de Israel en el propio Estados Unidos, pero es un fenómeno que tardará significativamente en trasladarse al ámbito político. Se está hablando mucho en concreto de en qué medida grupos de interés y grupos de presión política como la AIPAC, pues de hecho están condicionando a una parte fundamental de la clase política norteamericana y de que hay una reacción social creciente, todavía embrionaria, pero creciente, tanto entre la base socialdemócrata como en la base social republicana, en el sentido de que hay que hacer frente a ese tipo de condicionantes externos de la política norteamericana, pero claro, no es esperable que esto tenga impacto en el posicionamiento geopolítico de Estados Unidos a un plazo tan corto. Las cosas están cambiando muy, muy rápidamente desde un punto de vista histórico a nivel mundial, pero tendrán que cambiar todavía mucho más para que esa relación entre Estados Unidos e Israel pues realmente se reconsidere. Yo creo que eso va a suceder dentro de unos años, pero no tan pronto como para que afecte a estas próximas elecciones. Pues vamos con una información de última hora y ahora os pregunto sobre ello porque van relacionado al primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu acaba de confirmar que Israel aspira a convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial. Esta declaración que se ha producido después de una conversación previa con el gran magnate Elon Musk, la persona más rica del mundo. Según afirma en esa publicación en X, Netanyahu mantuvo una llamada conjunta desde Florida con Musk y la ministra de Transporte israelí, con Miri Regev, durante la cual han discutido la cooperación con Tesla y los esfuerzos para poder avanzar en la legislación sobre vehículos autónomos. Como parte de la conversación, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, y la del ministro Regev para participar en una conferencia de transporte inteligente en la que se celebrará este próximo marzo de 2026. Pues aprovecho para preguntaros sobre ello, José Luis Orella, qué impacto podría tener, qué ventajas estratégicas, y ya no solo eso, sino también económicas, que podría traer Israel al convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial, especialmente en sectores como el de transporte y defensa. Pues muy importante, es seguir en parte uno de los caminos económicos que siempre ha desarrollado Israel por la carencia de materias primas, que ha sido esencialmente la alta tecnología y la investigación en diferentes campos, ¿no? O sea que esto sería prolongar una sinergia que siempre prolongado de alta formación. Hay que ver un poco el nivel de las universidades israelíes y también de sus cuadros, y también, bueno, pues si nos metemos en economía de empresas de
de guerra en la actualidad, bueno, donde se están posicionadas sus compañías de seguridad y de armamento y el papel que están teniendo principalmente no solo los ejércitos OTAN, que están proporcionando, bueno, pues muchos de los elementos principalmente de programas de software y electrónicos para muchos de los temas antiaéreos, sino incluso, bueno, pues a nivel ya de drones y de otros aspectos antiaéreos, bueno, pues para el propio ejército marroquí, ¿no? Así que es de una gran importancia y además, bueno, también nos revela, bueno, pues otros planteamientos como es el que la relación con el Osman también significa esa relación de tú a tú con el mundo empresarial estadounidense y por lo tanto compartir lo que ya muchos ya sabíamos, ¿no? La inteligencia a nivel de altas tecnologías y que se va a compartir por parte de uno y de otros. Eso significa abrir las puertas a Israel, bueno, a campos que posiblemente para otros países estén muy vedados en ese desarrollo de alta tecnología y que va a proporcionar a Israel, bueno, que pueda posicionarse en esa primera división y, como bien han dicho mis compañeros anteriormente, ¿no? En ese marco de influencia que acrecienta a nivel de un gran Israel, bueno, pues un posicionamiento, una superioridad militar por encima de los demás, bueno, pues muy grande. Y a nivel de negocio también, porque como ya hemos dicho, incluso en el presente, cada vez las empresas armamentísticas israelíes, bueno, están siendo vistas como más imprescindibles a la hora de proporcionar, bueno, esos elementos de alta calidad que son necesarias en muchos de los ejércitos que quieran estar claramente en una posición relevante, como pueden ser los ejércitos OTAN o como pueden ser ejércitos que no estén metidos en la alianza, pero que quieren claramente tener, bueno, pues un posicionamiento de modernidad por los conflictos que puedan llegar en el futuro, ¿no? El crearse un poco ponerse un poco en ese procedimiento, ¿no? De ser uno de los elementos indispensables, pues también te procrea la necesidad de adquirir ciertas materias primas y ciertas relaciones, y allá entraríamos en lo que sería esa nueva política internacional que puede tener Israel en el futuro, ¿no? Ahora lo hemos visto también con el reconocimiento de Somalilandia, ¿no? Que ya ahí entraría un poco en el intento de controlar a los hutíes de una manera mucho más cercana, pero también vendría ahora igual estrechar lazos con nuevos países que pueden tener materiales muy necesarios para estas empresas de alta tecnología y que Elon Musk, bueno, pues quiere ahora tener un poco este gran abrazo que le beneficia en parte a él, pero también beneficia a Israel, que necesita claramente, bueno, pues un pulmón internacional que le revitalice las relaciones internacionales, teniendo en cuenta que debido a lo de Gaza ha tenido, bueno, pues una gran negatividad hacia la imagen de Israel, porque aunque hayan ganado el conflicto, sí han perdido la cuestión de medios de comunicación, y aunque todo el mundo les apoye en su campaña antiterrorista, no se les puede apoyar en el aplastamiento de la población civil gazatí, ¿no? Así que esto tendría unas consecuencias de tipo mediático-social para mejorar la imagen de Israel y profundamente le va a dar un gran protagonismo a nivel armamentístico y a nivel también beneficioso económico a Israel. ¿Qué desafíos regulatorios y éticos podría enfrentar Israel al avanzar en inteligencia artificial y transporte inteligente, y cómo podría afectar también a su liderazgo global en estos campos? Yo creo que hay que recordar que Israel lleva más de 10 años siendo una potencia a su escala demográfica y regional en temas de desarrollo de inteligencia artificial. Desde hace más de 10 años los diferentes gobiernos israelíes han creado un ecosistema de emprendimiento y de startup precisamente en la zona más desértica de Israel, que ha dado lugar a una serie de creaciones y de desarrollos en machine learning, deep learning, inteligencia artificial, que no solamente es emprendimiento, sino que en su aplicación en la industria de defensa ha quedado constatado que el ejército de Israel ya utilizó drones con inteligencia artificial sin supervisión humana, para determinar qué objetivos
mataba o asesinaba esa inteligencia artificial, lo cual es peligrosísimo. Eso quiere decir que la inteligencia artificial aplicada a ese desarrollo de la industria armamentística israelí pues no tiene un componente ético, ni tiene un ámbito de regulación como el que tenemos los europeos con un reglamento de inteligencia artificial que precisamente lo que sí que es una permanente supervisión humana y garantía de la privacidad y de los derechos fundamentales. Eso, lo mismo que ocurre en China, no lo tiene Israel aplicado a la industria militar. Por lo tanto, son realmente ya una potencia en inteligencia artificial. Yo creo que esta conversación o propuesta u oferta al señor Mas lo único que pretende es complementar la estrategia que la política la está desarrollando en el día de hoy Netanyahu, y luego, como es consciente todo el gobierno israelí que todo el entramado del gobierno de Trump depende o está en alianza con una tecnocracia de 4 o 5 grandes magnates en diferentes ámbitos, pero especialmente en el ámbito de las tecnologías, pues me imagino que dentro de esta estrategia radica en buscar alianzas con estos señores para demostrar al señor Trump que no solamente quieren el apoyo político, sino que también están dispuestos a permitir la entrada y compartir conocimiento en inteligencia artificial con esas 4 o 5 personas, Bezos, Musk, Zuckerberg, que todos han plegado alas respecto a las exigencias de la administración Trump, y por lo tanto lo que pretenden es llevar esa vía de diplomacia económica para convencer al electorado y convencer a la administración Trump de la necesidad de reforzar esa alianza estrecha que tienen entre la administración Trump y el gobierno de Netanyahu. Entonces, bueno, pues probablemente esa unión de esas sinergias y de esos desarrollos, pues en el ámbito del transporte tendrá su relevancia, donde el señor Musk pues ya tiene un desarrollo y una experiencia adquirida importante y por lo tanto pues lo podrá implementar en la red de transporte israelí, pero creo que simplemente es otro pilar de esa estrategia global para mantener el apoyo del gobierno estadounidense en relación a las diferentes acciones que pretende el gobierno Netanyahu de aquí a octubre del 2026, donde el señor Netanyahu pues tiene que hacer frente a determinados retos, algunos judiciales de difícil solución y otros de naturaleza política, que es convencer al electorado israelí que él es el que ha defendido la seguridad, ha creado la seguridad total o casi total para el Estado de Israel y que sigue manteniendo ese criterio y que por lo tanto vuelva a ser elegido por su 7º mandato, si no me equivoco. Lleva 18 años ya en diferentes momentos históricos de los gobiernos israelíes, pues supongo que querrá tener otro 7º mandato que le permita crear esa idea que tiene del Gran Israel junto a esos 2 socios de gobierno que hacen un daño a la sociedad israelí impresionante. Pues vamos con una información de última hora, cambiamos ahora de bloque, de Oriente Medio nos vamos hasta Europa del Este, donde Rusia y Ucrania parece que viven nuevas tensiones. Acaban de informar que Ucrania habría intentado matar a Putin y Rusia dice que va a tener consecuencias. Lavrov acusa a Ucrania de atacar la residencia de Vladimir Putin. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acaba de acusar a Ucrania de haber lanzado un ataque contra la residencia del presidente Vladimir Putin. Según sus declaraciones, en la noche del 29 de diciembre, más de 90 drones habrían intentado impactar en la residencia estatal ubicada en el Oblast de Novgorod, donde, aunque supuestamente fueron derribados. El propio Lavrov ha afirmado que la seguridad del complejo es extremadamente sofisticada, contando con al menos 12 sistemas de defensa aérea, lo que hace plausible que el ataque no haya causado daños. Este incidente, si se confirma, representaría un escalamiento sin precedentes en la guerra y plantea también interrogantes sobre la capacidad ucraniana de realizar operaciones de precisión contra objetivos estratégicos en territorio ruso. Y quería preguntaros a los tres, ¿qué significa esto? Vamos a analizarlo más detalladamente. Adrián. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, si esto se confirma, no habría más remedio que interpretarlo como un intento de romper las negociaciones, ¿no? Vamos a ver, es en principio algo difícil de interpretar desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, pero claro, es algo que responde a una dinámica ya conocida, ¿no? De hecho, a Ucrania le hubiera interesado primero que el conflicto no se produjera, evidentemente. Ya a partir del año 2014, Ucrania se alía con elementos
radicales y internos y con la OTAN, y se pone a disposición de la OTAN como un ariete contra Rusia, ¿no? Algo que no tenía ninguna lógica desde el punto de vista de los intereses de Ucrania en cuanto tal, ¿no? Porque, claro, Ucrania, digamos, como país o como pueblo, nunca había sido territorialmente tan extensa como lo era en aquel momento. No tenían ningún interés objetivo Ucrania para convertirse no solo en enemigo de Rusia, sino un enemigo activo y armado contra Rusia, ¿no? Pero claro, tampoco tenía ninguna lógica desde el punto de vista de los intereses de Ucrania que cuando estalla el conflicto en el año 2022 hacen un borrador las dos partes para llegar a un acuerdo, y entonces aparece el señor Boris Johnson en nombre de la OTAN instando a Ucrania para que no firme ese acuerdo y que continúe la guerra, porque van a contar con el apoyo de la OTAN hasta el final, ¿no? Esto es una dinámica que se repite después cuando, a medida que se prolonga el conflicto, sobre todo un año después, en el año 2023, queda claro que estratégicamente Rusia va a ganar la guerra, que tiene ganada la guerra de desgaste, y claro, a partir de ese momento el avance del tiempo solo corre en contra de los intereses de Ucrania. Cuanto más tarde se negocie, lógicamente más fuerte va a ser la posición negociadora de Rusia y más va a ser necesario que ceda Ucrania en ese alto el fuego. Y sin embargo, pues el gobierno de Ucrania ha continuado adelante porque en general las estrategias que se han seguido durante estos años no han tenido como objetivo ni los intereses de los ciudadanos de Ucrania, ni los de Ucrania, digamos, como país, sino intereses, digamos, del establishment occidental y de esos países ahora europeos, antes también Estados Unidos, que le estaban, digamos, utilizando a Ucrania para intentar hacer daño, castigar o debilitar a Rusia a toda costa, ¿no? Claro, en este momento que Ucrania rompiese las negociaciones o que por una vía tan directa como atacar al domicilio de Putin, si esto se confirma, o por otra vía, pues la verdad es que desde el punto de vista de los intereses de Ucrania no tiene ninguna lógica, y esto a lo que puede llevar es a que las negociaciones se vuelvan a poner en marcha 3 meses después, 6 meses después, cuando ya los avances territoriales de Rusia sean mucho mayores y las condiciones para una negociación mucho peores. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente surge detrás de estos hechos, ¿no? El que lo haya dicho Lavrov es una persona objetivamente bastante fiable en sus declaraciones, no exagera y no distorsiona fácilmente, no es una cuestión accidental de un dron. Si está hablando de 90 drones, pues es algo realmente significativo. Parece difícil que esto pueda responder a un error o a una invención de alguien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué versiones dan desde el gobierno de Ucrania, pero mucho me temo que si esto se confirma, evidentemente, pues estaríamos una vez más ante una decisión disparatada de prolongar el conflicto en contra de los intereses de la propia Ucrania, ¿no? Claro, y también quería preguntarte, Emiliano, acaban justo de informar que Ucrania supuestamente intentó atacar a esa residencia vinculada del presidente de Putin. Esto es algo bastante grave. ¿Se podría cambiar la posición negociadora? Pues teniendo en cuenta que has comentado que supuestamente se produjo este ataque el 29 de noviembre y estamos a 29 de diciembre, casualmente un día después o 2 días después de la rueda de prensa conjunta entre Zelensky y Trump, donde supuestamente hay casi el 90% de consenso sobre las 20 propuestas o 20 puntos de la propuesta de paz que presentaba por el señor Zelensky y que pasaba el balón o la pelota al tejado del señor Putin, pues todo parece indicar que, al igual que cuando se decidió invadir Chechenia, se alegó que había habido atentados terroristas, que luego se demostró que no fueron los chechenos, sino que fueron los servicios de seguridad rusos, pues supongo que aquí se trata de otra operación más, de tratar de no evitar que la pelota pase al tejado de Rusia y que, por lo tanto, tengan que pronunciarse sobre esos 20 puntos de paz, que entre otras cosas implica, pues desde el punto de vista incluso de ceder esas zonas de libre comercio o libre cambio o zonas de libres económicas
retirándose las tropas ucranianas, pero también retirándose las tropas rusas, la explotación conjunta de la central nuclear de Zaporilla por parte de empresas norteamericanas, pero 50 y 50% para cada una de las partes implicadas. Es decir, es una propuesta que el señor Zelensky ha trabajado estratégicamente y que pues, le ponen la pelota en el tejado al señor Putin y que tiene difícil decir que no, porque entonces, una vez más, demostraría que no tiene ninguna voluntad de aceptar ningún tipo de negociación de paz y que lo que quiere son las capitulaciones o la reconocimiento de derrota completa y absoluta por parte del Estado de Ucrania, del pueblo ucraniano, a pesar de todos los muertos. Y como al señor Putin no le importan todos los soldados rusos que fallezcan semanalmente, pues, y ni tiene que dar explicaciones a la Duma soviética porque lo manda y la controla, y tampoco hay libertad de prensa porque no hay medios, digamos, independientes del gobierno, pues es una manera de continuar el conflicto y, como dice él, mientras no consiga mis objetivos, yo voy a seguir con la campaña militar. Diga lo que diga el señor Trump, le rendiré pleitesía, le venderé que luego tendrá grandes inversiones en Rusia, etcétera, etcétera, para ganar tiempo y, por lo tanto, seguir avanzando sobre el terreno con la dificultad que hay ahora por el invierno. Entonces, creo que esto es una operación más de las típicas del servicio secreto ruso, intentando crear estas cortinas de humo para el gobierno ruso pueda indignarse y, por lo tanto, no aceptar ningún tipo de propuesta planteada por el señor Zelensky y amparada o, en principio, patrocinada por el señor Trump. Aunque lo de patrocinada también lo discuto, porque me resultó también muy llamativo que la rueda de prensa hablase de la generosidad del señor Putin, nada más y nada menos. ¿Generosidad? Bueno, pues no sé qué concepto tiene de generosidad el señor Trump, si tenemos en cuenta que bombardea sistemáticamente todos los días con cientos de drones y de misiles, destruye infraestructuras energéticas clave para el frío invierno de la sociedad ucraniana, que ya ha sufrido todo lo que no está escrito, y tratar de retrasar al máximo posible cualquier aproximación a un cese el fuego, porque tampoco quiere esos 60 días que plantea Zelensky para celebrar ese famoso referéndum. Entonces, bueno, pues más otra cortina de humo más que creada por el gobierno del señor Putin, que no tiene ningún interés. El 29 de diciembre, no 29 de noviembre. Sí. Perdón. O sea, hoy. Exacto. José Luis, quería preguntarte sobre ello. Zelensky, por su parte, acaba de confirmar que Rusia está preparando el terreno para atacar los edificios del gobierno ucraniano en Kiev y niega que Ucrania haya atacado directamente la residencia de Putin. Dicen que todo eso son mentiras. ¿Cuáles serían esas implicaciones estratégicas y también diplomáticas si Rusia realmente planeara atacar edificios gubernamentales en Kiev? Hombre, claramente, pues tenemos que estudiar qué verdaderamente es lo que ha pasado, porque puede ser un ataque de falsa bandera, como planteaba Emiliano, y tampoco es que puedes creer muy bien a los ucranianos, porque bueno, hemos visto cómo utilizan también el elemento de propaganda. También sabemos que debido a la formación que han tenido con el MI6, pues bueno, los ucranianos cuando tienen un objetivo lo suelen cumplir bastante bien. Lo hemos visto tanto a corto plazo con la eliminación de elementos políticos militares de la zona del Donbass o ucranianos que forman parte de las instituciones de colaboración un poco con los rusos, como podría ser la rectora de la Universidad de Gerson, etcétera, pero mucho más, con mayor, se puede decir logística, con la eliminación de generales de difícil reconocimiento que estaban, bueno, en altos cargos de gran seguridad y en el Ministerio de Defensa ruso, y que han sido eliminados en ataques usados por el servicio de inteligencia ucraniano de esas circunstancias. Un ataque a la residencia solo sirve para una provocación clara si no tienes una información concreta de que esté Putin allí, y entonces quieres eliminar todo el edificio con Putin dentro, y entonces ya creas claramente, bueno, un jaque mate en una guerra que estás perdiendo claramente. Ahí nos falta un poco ese tema de información, porque sin esa información de que estaba Putin allí, un ataque de esas dimensiones a un edificio que tradicionalmente pues puede estar vacío por las circunstancias de guerra, pues únicamente sirve para, en este caso, para una provocación y crear, bueno, pues una respuesta muy fuerte que, como estamos viendo en todos estos días, bueno, pues está eliminando toda la estructura energética ucraniana, que tiene unas consecuencias sociales muy fuertes en la sociedad ucraniana en estos momentos,
pero también en los elementos alimenticios antiaéreos que se quedan, bueno, sin una ausencia de coordinación y que claramente los niveles de derribo a los centenares de drones que atacan simultáneamente todos los días y las docenas de misiles que se están siendo disparados, bueno, pues cada vez el nivel de eficacia de los antiaéreos ucranianos es menor, ¿no? Están gastando una munición que es preciosa y carecen, por lo tanto, un poco de esa posición, lo cual está provocando, favoreciendo que pueda haber sentimientos críticos contra el gobierno ucraniano que puedan empujar, bueno, o a un derrocamiento de Zelensky, eso es lo que vemos mucho a través de ciertos canales propagandísticos, o esencialmente, bueno, una inestabilidad que no favorecería en nada el arropamiento y el apoyo a los mensajes de negociación que ha desarrollado Zelensky. Claramente, los mensajes que ha desarrollado Zelensky no los va a aceptar el gobierno ruso y en la persona de Vladimir Putin por una circunstancia, porque no están en una guerra de empate, es una guerra en la cual la Federación Rusa pues está cumpliendo sus objetivos, están ganando, aunque sea con un precio que ahí no lo sabemos, pero que claramente toda fuerza atacante frente a una fuerza defensiva pues suele tener un mayor nivel de bajas, aunque luego, bueno, pues el trasiego, el intercambio de cadáveres, bueno, pues nos pone en una situación pues perfectamente contraria. Pero aquí habría que mirar también muchos factores porque es debido un poco todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que queda claro es que, bueno, pues la negociación todavía le queda muchísimo tiempo de tratar, por mucho que digan que el tratado de paz está muy cerca, bueno, es cerca, pero lo único que estamos viendo es que Ucrania está intentando obtener unas victorias de tipo local que le puedan dar cierta fortaleza en una mesa de negociaciones, un atentado contra Putin claramente con una sustitución de una pieza vertebral le sería, aunque yo pongo mucho en duda un poco ese ataque a la residencia, porque nos falta información de si está Putin allí para ver en realidad la seriedad de ese tipo de ataque, porque si estaría entonces verdaderamente, si sería un intento de jaque mate y de cambiar un poco el signo de la guerra. Y por otro lado, por el contrario, pues como bien ha dicho Vladimir Putin en diferentes ocasiones, si no hay unas negociaciones en sus condiciones, que serían claramente unas negociaciones asimétricas, o sea, claramente de rendición y aceptación de los puntos que le ofrece Rusia en ese aspecto, un reconocimiento, por lo tanto, de una victoria rusa durante el conflicto, pues ellos van a proseguir porque están en el elemento de momento pues vencedor y están obteniendo pues a corto plazo los objetivos ellos que se habían planteado, ¿no? Que de momento ya es la reconquista, podemos decir, de esos territorios de Pazoroye que tuvieron que abandonar y esencialmente la zona del Donbass, que es, podemos decir, lo que siempre han movido, que era la principal razón de su intervención, aunque como sepamos hay otro tipo de intervenciones en la sombra que son las verdaderas razones un poco de este conflicto, ¿no? Pues Adrián, José Luis y Emiliano, enseguida volvemos y conectamos con vosotros de nuevo. Nosotros vamos, mientras tanto, a unas informaciones de última hora, empezando por la respuesta de Zelensky. Desmiente ese ataque de Putin, Rusia y Ucrania, que atraviesan ese nuevo pico de tensión. Moscú ha denunciado que Ucrania habría intentado atacar la residencia del presidente Vladimir Putin con drones, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Rusia está preparando el terreno para atacar los edificios del gobierno en Kiev. Zelensky ha negado rotundamente que Ucrania haya lanzado un ataque directo contra la residencia de Putin, calificando las acusaciones como mentiras. La escalada de las acusaciones aumenta la preocupación por un posible recrudecimiento del conflicto entre ambos países. Y mirando a otra información de última hora, un barco ruso hundido frente a Cartagena que transportaba reactores nucleares hacia Corea del Norte. Ese barco ruso frente a las costas de Cartagena, que hace exactamente un año ocultaba en su interior 2 reactores nucleares destinados a Corea del Norte. Según las informaciones recientes, este buque, cuya carga era clandestina, sufrió un ataque con un torpedo que perforó su casco y ha provocado su hundimiento. Fuentes
Fuentes indican que un navío militar intervino tras el incidente para eliminar cualquier rastro de la carga, evitando así que los reactores cayeran en manos de terceros y minimizando la visibilidad internacional del suceso. Este hallazgo genera alarma sobre las rutas de contrabando nuclear y la capacidad de transporte encubierto de materiales estratégicos. El incidente se suma a la preocupación global sobre la proliferación de tecnología nuclear, especialmente hacia países sujetos a sanciones internacionales como la de Corea del Norte. Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos y conectamos con nuestros invitados de la tarde. Quiero desear a todos los seguidores del canal Negocios Televisión una muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año nuevo 2026. Si Dios quiere, con el año nuevo volveré al canal. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población: vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo: vivimos mejor que nunca. Dicen: vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco? Un año más aprovechamos la oportunidad para darle las gracias desde Urbanitae a nuestros amigos de Negocios TV y sobre todo desearos unas felices Navidades y un próspero año nuevo.
Pues seguimos en Todos Geopolítica. Vamos a continuar mirando a China, que ha lanzado maniobras militares en torno a Taiwán como seria advertencia. El ejército chino anunció este lunes que ha lanzado esas nuevas maniobras en torno a Taiwán, en las que participaban unidades del ejército, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes para aproximarse a la isla desde múltiples direcciones y también para lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y las fuerzas de interferencia externa. El Ejército Popular de Liberación ha indicado que este despliegue tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de combate conjunto del teatro de operaciones. Las autoridades militares chinas han calificado el ejército como una acción legítima y necesaria para poder proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Pues vamos a continuar hablando de ello con Adrián Celaya, con José Luis Orella y con Emiliano García Coso. Adrián, empezamos contigo si quieres. Quería preguntarte cómo afectan estas maniobras chinas a la estabilidad del Pacífico y también a la política de seguridad de Estados Unidos en la región, porque parece que Taiwán se rearma con esos F-16 y con fragatas ante ejércitos masivos. Sí, en la cuestión de fondo tenemos en los últimos años un posicionamiento de ciertas fuerzas políticas, no todas, pero ciertas fuerzas políticas dentro de Taiwán, alejándose, digamos, del consenso histórico, ¿no? Un consenso histórico que ya había sido desde hace ya mucho tiempo admitido por el propio Estados Unidos, en el sentido de que Taiwán y China continental es el mismo país en dos estados, ¿no? Es decir, este concepto que había sido admitido de forma internacional tiene un origen objetivo claro, es decir, que no se trata de dos comunidades territoriales distintas que tengan más o menos desavenencias sobrevenidas, sino que se trata de la misma nación que por razones políticas, a raíz de la Revolución China en el año 49, pues genera que, digamos, los grupos disconformes con el resultado, con ese proceso revolucionario, pues se desplazaran a Taiwán y por razones, en principio, político-ideológicas, constituyen un distinto Estado, pero que un contexto que ha sido reconocido, ya digo, internacionalmente dentro de ese concepto de dos estados, pero un mismo país, con la idea de que en algún momento, cuando las reticencias ideológicas se superen, vuelvan a reunificarse. Esto era un concepto admitido en China, admitido en Taiwán y admitido también por la comunidad internacional. Lo que ha sucedido en los últimos años es que, en parte instigado desde Estados Unidos y en parte base a determinadas fuerzas internas de Taiwán, se ha empezado a poner en cuestión esa relación, ese estatus, ese posible futura reintegración, y esto ha generado pues suspicacias crecientes por parte de China dentro de una cosmovisión en la China continental de que ese cuestionamiento de ese estatus es algo, digamos, inadmisible como país y frente al cual están dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitarlo, ¿no? Bueno, ahora estamos ante una demostración de fuerza, por un lado por parte de Taiwán, por otro lado por parte de la China continental, y que esperemos que esto no termine en un enfrentamiento directo, que yo creo que no, porque al final el determinante no de que estalle o no un conflicto no van a ser las relaciones entre China y Taiwán, sino con toda probabilidad las relaciones entre China y Estados Unidos. El planteamiento de la administración actual dentro de esa estrategia, digamos, realista o aislacionista, no es mantener el poder a toda costa en el mundo, como el de los demócratas o los republicanos neoconservadores, sino que Estados Unidos se configure como un polo dentro de ese nuevo mundo multipolar al que se da por supuesto que se está avanzando, y eso sí, se aspira a mantener una influencia importante en Asia, pero evitando un enfrentamiento militar con China. Es decir, el enfrentamiento militar con China no es aparentemente un objetivo de Estados Unidos en absoluto. Y si esto es así, pues se tomarán las medidas necesarias por parte de Estados Unidos y de China para que el conflicto no vaya más. Y ese conflicto con Taiwán no va a estallar si Estados Unidos y China no quieren. José Luis, quería preguntarte cómo lo ves tú.
Bueno, pues la verdad como una medida, yo creo también de prueba, ¿no? Un poco en ese aspecto. Quiero decir que no creo que la República Popular China vaya a iniciar otro conflicto armado en estos momentos, pero sí probar, un poco como decía Adrián en este sentido, cuál es la relación que tiene Estados Unidos con Taiwán en este aspecto. ¿Por qué? Porque, bueno, los chinos siempre han tenido fama un poco de tener esa paciencia para poder encontrar el momento idóneo. Y en el momento idóneo han podido obtener pues, Hong Kong y han podido obtener Macao. Claramente no van a iniciar una guerra, pero sí que pueden estar probando cuál es el tipo de relación, si Estados Unidos se movería o no. Durante la Guerra Fría era imposible. La isla de Taiwán con Corea del Sur, con japonés, conforma esa primera como valla o muro, ¿no? de contención de países pues, con unas relaciones muy estrechas con Estados Unidos en ese proceso, en ese espacio de crecimiento que es el Pacífico, ¿no? Una relación, por ejemplo, de aislamiento o de retrotraimiento que no se está dando en el Pacífico en este momento por parte de Estados Unidos, sí que pondría igual a Taiwán en una relación pues claramente asimétrica, poco defensiva, abandonada por su principal protector, en el caso de que se potenciasen las relaciones de amistad entre China y Estados Unidos. Ahí es donde vería su oportunidad para poder esencialmente acelerar lo que podríamos denominar esa quinta columna o ese lobby chino que siempre ha existido dentro de Taiwán, especialmente muy vinculado al Kuomintang, a su antiguo enemigo, intentando vincular, somos una nación, pero podemos ser, bueno, pues un Estado con dos sistemas o intentar, bueno, ese tipo de complejidades, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta, por el otro lado, que, ojo, la isla de Taiwán lleva independiente con ningún tipo de lazo político, bueno, más tiempo que, por ejemplo, los saharauis o los guineanos con respecto a nosotros, ¿no? O sea que también hay que ver, bueno, cómo van cambiando las generaciones, como aquellos chinos nacionalistas que mantenían todavía la idea, nosotros somos la verdadera representación de China ante la ocupación del continente por los hombres de Mao Zedong, bueno, pues esa generación ha pasado y ahora son nuevas generaciones que son étnicamente chinos, pero que a nivel de modelo de vida se encuentran mucho más cercanos a los coreanos del sur, a los japoneses, que por ejemplo igual a los chinos de la República Popular. Aunque esto, como decimos, siempre con matices, porque cuando ha gobernado el Kuomintang, económicamente han tenido una gran compenetración y políticamente han evitado siempre todo tipo de sistemas. Y un poco a nivel personal lo que veo es que es una demostración de fuerza por parte de China de que no olvida el tema de Taiwán y que si Estados Unidos quiere tener una buena relación con ellos, bueno, pues ya sabe cuál es el precio un poco a pagar y están viendo cuál es el tipo de relación. Si les quieren más a ellos o en esa actitud de rivalidad que tienen, pero manteniendo de manera obligatoria por los asuntos económicos ese componente, si Trump estaría dispuesto a abandonar la protección a la isla o no, ¿no? Y por lo tanto es una demostración de fuerza. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Todos Geopolítica. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEUS de San Pablo, y Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Todos Geopolítica. Que tengan buen resto del año y feliz entrada del año nuevo 2026. Igualmente. Igualmente. Hasta ahora. Pues nosotros que continuamos mirando informaciones de última hora, según acaba de compartir la secretaria de prensa Caroline Leavitt en red social X, dice que Donald Trump y Putin mantenían esa llamada telefónica y que ya ha terminado. Dicen que ha sido una conversación muy positiva después de que se estuvieran estas conversaciones con Volodymyr Zelensky durante este fin de semana, por esos avances de paz, y también justo después de que surgieran estas conversaciones, estas
le han delatado a Zelensky de atacar la residencia de Vladimir Putin y que de momento Zelensky lo ha desmentido en todo momento. Vamos a continuar mirando al último mensaje de Zelensky. Ucrania denuncia esas nuevas mentiras de Rusia y exige no sabotear los esfuerzos de paz con Donald Trump. Según acaban de informar Volodymyr Zelensky en su red social, dice que Rusia está de nuevo en acción utilizando las declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de los esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo de Donald Trump. Dice que van a seguir trabajando juntos para poder acercar la paz y que esta supuesta historia del ataque que acaban de mencionar, ataque residencial a Vladimir Putin, es una invención total destinada a justificar los nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la propia negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poder poner fin a este conflicto. Dice Volodymyr Zelensky que son típicas mentiras por parte del gobierno ruso. Además, Rusia ya ha atacado Kiev en el pasado, incluyendo el edificio del gabinete de ministros. Ucrania, mientras tanto, dice Zelensky que no toma medidas que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, dice que es Rusia el que siempre las toma. Dice que es fundamental que el mundo no se quede callado ahora y que no pueden permitir que Rusia socave en estos momentos para lograr la paz duradera. Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión. Quiero desear a todos los seguidores del canal Negocios Televisión una muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año nuevo 2026. Si Dios quiere, con el año nuevo volveré al canal.